Agosto de 2024. En un hospital de Tokio, una sala de maternidad permanece vacía. En la habitación contigua, 3 ancianos de más de 80 años esperan atención médica. Esta escena, que hace 30 años hubiera sido imposible, es hoy la normalidad en Japón. Y lo más aterrador no es que esto esté sucediendo ahora, es que este mismo patrón ya comenzó a devorar a España y México en completo silencio. Cuando los demógrafos japoneses vieron los datos de 2024, experimentaron algo que nunca antes habían sentido. Miedo real. El país perdió 908.000 habitantes en un solo año. Para que entiendas la magnitud de esta cifra, es como si una ciudad entera del tamaño de San Francisco desapareciera del mapa en 12 meses. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador. Esto no fue un accidente. No fue una pandemia, no fue una guerra. Fue el resultado inevitable de un patrón demográfico que lleva décadas gestándose. En las calles de Madrid, en febrero de 2025, nacieron 24.136 bebés. Parece un número grande, ¿verdad? Pero es casi 3% menos que el año anterior. En México, la situación es aún más dramática. La tasa de fecundidad se desplomó de 2.7 hijos por mujer en 2018 a 1.6 en 2023. 1.6. Necesitas 2.1 solo para mantener la población estable. Y nadie está hablando de esto. Los economistas tienen un término técnico para lo que viene: colapso de la pirámide poblacional. Pero este término no captura la realidad brutal de lo que significa. Imagina un edificio donde cada piso superior es más grande y pesado que el inferior. Eventualmente, la estructura entera se viene abajo. Eso es exactamente lo que está sucediendo con nuestras sociedades. Japón fue el primero en cruzar el punto de no retorno. En 2024, solo nacieron 686.000 bebés, la cifra más baja desde 1899, cuando ni siquiera existían registros modernos. Mientras tanto, murieron 1.600.000 personas. Haz la matemática. Por cada bebé que nace, mueren más de 2 personas. Es una ecuación que no necesita ser genio para entender que termina en desastre. España pensaba que era diferente. Creían que la inmigración los salvaría. Y es cierto que la población total aumentó, llegando a 49 millones de habitantes en enero de 2025. Pero aquí está la trampa que nadie te cuenta. No son los españoles quienes están teniendo hijos. Las mujeres musulmanas tienen más de 3 hijos por mujer, mientras que las españolas nativas apenas llegan a 1. Esto no es racismo, es matemática demográfica. Y la matemática no miente. México, por su parte, se encuentra en una encrucijada histórica. Durante décadas fue el gigante joven de América Latina. Familias grandes, calles llenas de niños, escuelas abarrotadas. Todo eso está desapareciendo ante nuestros ojos. Solo el 20% de la población mexicana son niños menores de 12 años. Para 2050, este porcentaje se reducirá a la mitad. Imagina un país donde los niños son una rareza, donde las escuelas cierran por falta de estudiantes, donde los parques infantiles están vacíos. Ese es el México que viene. Pero la pregunta que nadie se atreve a hacer es: ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué 3 países tan diferentes, en 3 continentes distintos, están experimentando exactamente el mismo colapso demográfico? La respuesta es más simple y más aterradora de lo que imaginas. En 1970, una mujer japonesa promedio tenía 3.6 hijos durante su vida. Una española tenía casi 3. Una mexicana tenía más de 6. Hoy, las 3 están por debajo de 2. No es coincidencia. Es el patrón. El patrón demográfico que colapsó a Japón comenzó de forma silenciosa, casi imperceptible. En los años 80, las mujeres japonesas empezaron a postergar el matrimonio. No era una conspiración, no era una agenda política. Era simple economía. Los trabajos se volvieron más demandantes. Los salarios para las mujeres jóvenes empezaron a competir con los hombres y por primera vez en la historia, las mujeres tenían una opción real: carrera o familia. La sociedad japonesa no estaba preparada para este cambio.
Las empresas esperaban que las mujeres renunciaran al quedar embarazadas. Los esposos esperaban que sus esposas se quedaran en casa. El sistema de guarderías era prácticamente inexistente. Entonces las mujeres hicieron lo único lógico: eligieron sus carreras, y el número de hijos comenzó a caer. Para los años 90, el gobierno japonés ya sabía que tenían un problema. Lanzaron políticas de incentivos: dinero por cada hijo, guarderías subsidiadas, permisos de maternidad extendidos. Gastaron miles de millones de dólares. ¿El resultado? Absolutamente nada. La tasa de natalidad siguió cayendo. Porque aquí está lo que los políticos nunca entendieron. No puedes sobornar a la gente para que tenga hijos cuando toda la estructura económica y social castiga la maternidad. España está ahora exactamente en el mismo punto donde Japón estaba en los años 90. La edad promedio para tener el primer hijo es de 32 años. Casi el 40% de los nacimientos en 2024 fueron de mujeres mayores de 35 años. Y aquí está el problema biológico que nadie quiere admitir. La fertilidad femenina cae dramáticamente después de los 30. No es opinión, es biología. Una mujer de 20 años tiene probabilidades de concebir del 80 al 90% por ciclo. Una mujer de 40 tiene menos del 5%. El gobierno español invierte solo 1.3% de su PIB en políticas familiares. Francia invierte 2.4%. ¿Y adivina qué? Francia tiene una tasa de natalidad de 1.8, mientras que España tiene 1.1. La correlación es perfectamente clara, pero los políticos españoles parecen ciegos ante ella. México tiene un problema diferente pero igualmente devastador. La tasa de natalidad está cayendo, sí, pero el verdadero desastre demográfico está oculto en las estadísticas regionales. En Chiapas, la tasa es de 86.7 nacimientos por cada 1000 mujeres en edad fértil. En la Ciudad de México es de 32.8. Esta brecha no es solo un número, es el colapso de dos Méxicos diferentes sucediendo al mismo tiempo. Las regiones urbanas, educadas y prósperas de México están siguiendo el patrón japonés a velocidad acelerada. Las zonas rurales y pobres mantienen tasas de natalidad altas, pero esas poblaciones están migrando a las ciudades donde dejan de tener hijos. Es un ciclo perfecto de destrucción demográfica. Y aquí está lo que hace que este patrón sea tan insidioso. Es completamente racional a nivel individual, pero catastrófico a nivel colectivo. Cada pareja, mirando su situación económica, los precios de la vivienda, la inestabilidad laboral, el costo de criar un hijo, toma la decisión perfectamente lógica de tener menos hijos o ninguno. Pero cuando todos toman esta decisión individual racional, el resultado colectivo es el colapso de la sociedad entera. Los economistas japoneses tienen otro término para esto: la trampa demográfica de baja fertilidad. Una vez que la tasa de natalidad cae por debajo de cierto punto, generalmente 1.5, se vuelve casi imposible de revertir. ¿Por qué? Porque menos bebés hoy significa menos mujeres en edad fértil en 25 años, lo que significa aún menos bebés en el futuro, lo que significa aún menos mujeres fértiles después. Es una espiral descendente que se alimenta a sí misma. Y España y México acaban de entrar a esa espiral. Hay un pueblo en Japón llamado Nanmoku. En 2000 tenía 2000 habitantes. En 2024 tiene 850. La escuela primaria cerró en 2015. La secundaria en 2019. El único supermercado cerró en 2022. Las personas mayores que quedan allí no pueden irse porque sus casas ya no valen nada. Están atrapados viendo morir lentamente su mundo. Este es el futuro que le espera a miles de pueblos en España y México. En España, el 75% de los hogares ya no tienen niños menores de 18 años. Lee eso de nuevo. 3 de cada 4 casas españolas están completamente vacías de niños. Esta es una transformación social que no tiene precedentes en la historia humana. Ni las guerras mundiales, ni las pestes medievales, ni las grandes hambrunas causaron un cambio demográfico tan radical y rápido. Cantabria, una región española,
experimentó una caída del 49% en nacimientos entre 2008 y 2023, la mayor caída de toda Europa. Eso significa que por cada 2 bebés que nacían hace 15 años, ahora nace solo uno. En una generación, la población infantil se redujo a la mitad, y el gobierno español actuó como si nada estuviera pasando. México enfrenta una paradoja brutal. Mientras la población total sigue creciendo debido a la inercia demográfica, el motor que impulsa ese crecimiento ya se apagó. En 2025 nacerán aproximadamente 2 millones de bebés mexicanos. Suena como mucho, pero en 2015 nacieron 2.3 millones, y la caída está acelerando. Para 2030, los nacimientos caerán por debajo de 1.800.000. Para 2040, menos de 1.600.000. Lo que muy poca gente entiende es que el verdadero colapso no es cuando la población comienza a disminuir. El verdadero colapso sucede 20 años antes, cuando los nacimientos caen por debajo del reemplazo, porque para entonces ya es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Las mujeres que habrían tenido esos bebés ya no existen, no nacieron. Japón aprendió esta lección de la manera más dolorosa. En los años 90, cuando reconocieron el problema, lanzaron programa tras programa para incentivar la natalidad. Ofrecieron dinero, guarderías gratis, permisos parentales extendidos, subsidios de vivienda. Hasta crearon agencias gubernamentales de citas para ayudar a los jóvenes a encontrar pareja. El resultado después de 30 años y cientos de miles de millones de yenes. La tasa de natalidad cayó aún más. ¿Por qué fallaron todas estas políticas? Porque atacaron los síntomas, no la enfermedad. La enfermedad es mucho más profunda y oscura. Es la forma en que hemos estructurado toda nuestra economía moderna. En Tokio, el apartamento promedio cuesta 18 veces el salario anual promedio. En Madrid cuesta 13 veces. En Ciudad de México, para la clase media, cuesta más de 15 veces. ¿Cómo se supone que una pareja joven tenga hijos cuando apenas puede pagar un apartamento de 2 habitaciones? Pero el problema va más allá del costo de vivienda. Es toda la estructura del trabajo moderno. En Japón existe un término: karoshi, muerte por exceso de trabajo. Los trabajadores japoneses trabajan tantas horas que literalmente mueren en sus escritorios. ¿Cuándo se supone que estas personas encuentren tiempo para conocer a alguien, enamorarse, casarse y tener hijos? España está desarrollando su propia versión de karoshi. La tasa de desempleo juvenil ha estado por encima del 30% durante años. Los que tienen trabajo están en contratos temporales interminables, sin seguridad, sin futuro predecible. Las mujeres españolas son las más educadas de su historia, con tasas de graduación universitaria más altas que los hombres, pero están atrapadas en trabajos precarios que no les permiten planificar una familia. En México, el problema tiene una dimensión adicional: la violencia. Los jóvenes en entrevistas recientes citaron el crimen, la inseguridad y el cambio climático como razones principales para no querer traer hijos al mundo. No es solo economía, es una crisis existencial de fe en el futuro. Y aquí está la parte verdaderamente aterradora. Todos estos factores se están reforzando mutuamente. La economía débil causa menos nacimientos. Menos nacimientos causan economía más débil. La inseguridad sobre el futuro causa menos nacimientos. Menos nacimientos causan más inseguridad sobre el futuro. Es un círculo vicioso perfecto del que nadie sabe cómo escapar. Japón lleva 30 años intentando romper este círculo. Han fallado. Y ahora España y México están entrando al mismo círculo infernal. El sistema de pensiones español está construido sobre una mentira. La mentira es simple: que siempre habrá suficientes jóvenes trabajadores pagando impuestos para sostener a los jubilados. En 1980, había 7 trabajadores por cada jubilado en España. En 2025, hay menos de 2. Para 2050, habrá apenas 1. Un trabajador sosteniendo a un jubilado. Las matemáticas simplemente no funcionan. Japón ya está viviendo este infierno. Casi el 30% de su población tiene más de 65 años. Es la segunda proporción más alta del mundo, después de Mónaco.
Solo el 59% de la población está en edad laboral, comparado con el 65% promedio mundial. El gobierno japonés gasta más del 40% de su presupuesto en pensiones y cuidado de ancianos. Y ese porcentaje sigue aumentando cada año. Los economistas japoneses calcularon algo aterrador en 2024. Entre 2025 y 2040, el costo de cuidar a los ancianos aumentará 60%. 60%. Con una base de contribuyentes que se está encogiendo cada año. Es matemáticamente imposible de sostener. Algo tiene que colapsar. México está en una situación aún más precaria porque su sistema de pensiones ya era débil antes de que comenzara la crisis demográfica. Actualmente, el 12.4% de la población mexicana tiene más de 60 años. Para 2050, será el 24%. La población está envejeciendo al doble de velocidad que la de España, pero con una fracción de la riqueza para manejarlo. El Consejo Nacional de Población de México publicó proyecciones brutalmente honestas. La población infantil caerá de 18.8% en 2025 a 10% en 2050. Mientras tanto, los mayores de 60 años pasarán de 12.8% a 25%. En 25 años, México pasará de ser un país joven a ser un país de ancianos. Y no hay absolutamente nada preparado para este cambio. Las escuelas primarias mexicanas ya están cerrando. Entre 2021 y 2025, la demanda de lugares en primaria cayó 515,000 estudiantes. Para 2030, caerá otros 626,000. Esas son escuelas cerrando, maestros perdiendo empleos, comunidades muriendo. Y esto es solo el comienzo. España enfrenta un problema adicional que hace que su situación sea única, la dependencia de la inmigración. La población española nativa está en caída libre. Solo el crecimiento gracias a inmigrantes mantiene los números totales estables. En 2024, el 31.3% de los nacimientos fueron de madres nacidas en el extranjero. Sin inmigración, España ya estaría experimentando el colapso poblacional japonés. Pero aquí está el problema que nadie quiere discutir. Los inmigrantes eventualmente adoptan las mismas tasas de natalidad bajas que los nativos. Las mujeres inmigrantes en España tienen actualmente 1.28 hijos en promedio. Hace 10 años tenían 2.1. Están convergiendo rápidamente hacia el 1.1 de las españolas nativas. La inmigración no es una solución permanente, es simplemente una forma de retrasar lo inevitable. CaixaBank Research hizo un cálculo escalofriante. Para mantener la actual proporción de trabajadores a jubilados, España necesitaría recibir 1 millón de inmigrantes al año durante los próximos 30 años. 1 millón. Cada año. Durante 3 décadas. Es una cifra completamente irrealista que además crearía tensiones sociales insostenibles. Japón está intentando algo desesperado. La automatización total. Robots cuidando ancianos. Inteligencia artificial reemplazando trabajadores. Exoesqueletos permitiendo que personas de 70 y 80 años sigan trabajando. Suena a ciencia ficción, pero es la realidad actual en Tokio. Porque no hay suficientes humanos jóvenes para hacer el trabajo. ¿Pero puede realmente la tecnología resolver una crisis demográfica? Los datos hasta ahora sugieren que no. Porque los robots no pagan impuestos. Los robots no consumen productos. Los robots no tienen hijos. Una economía basada en robots y ancianos no es sostenible a largo plazo. Y aquí está la verdad más oscura de todas. Ningún país en la historia moderna ha logrado revertir un colapso demográfico una vez que comienza. Ninguno. Corea del Sur lo intentó. Singapur lo intentó. Italia lo intentó. Todos fallaron. La tasa de natalidad siguió cayendo sin importar qué políticas implementaran. España y México están caminando hacia el mismo precipicio, y aún no lo saben. Hay una verdad incómoda que los demógrafos conocen pero los políticos no quieren admitir. La decisión de tener hijos no es principalmente económica, es psicológica y cultural, y eso hace que el problema sea mucho más difícil de resolver. En Japón existe un fenómeno llamado solteros para siempre. Son personas, en su mayoría menores de 40 años, que han decidido nunca casarse ni tener hijos.
no porque no puedan permitírselo, sino porque simplemente no quieren. En 2023, el 45% de las mujeres japonesas entre 25 y 35 años dijeron que no tenían interés en casarse o tener hijos. 45%. Esta actitud se está extendiendo por España y México como un virus cultural. Una encuesta reciente en España mostró que más del 30% de las mujeres entre 20 y 30 años no planean tener hijos nunca. Cuando se les pregunta por qué, las respuestas son reveladoras. No veo el punto. Hay demasiados problemas en el mundo. Prefiero enfocarme en mi carrera y mis pasiones. En México las razones son aún más oscuras. Los jóvenes mexicanos citan el cambio climático, la crisis alimentaria mundial, la violencia y la inseguridad como motivos para no traer hijos al mundo. No es que no puedan tener hijos, es que han perdido la fe en el futuro mismo. Es una desesperanza existencial que ninguna política gubernamental puede arreglar. La Universidad Nacional Autónoma de México realizó un estudio devastador en 2024. El número de hogares unipersonales superó por primera vez a los hogares con niños. México, tradicionalmente el país de las grandes familias, ahora tiene más personas viviendo solas que familias con hijos. Es un cambio cultural sísmico que pasó casi desapercibido. Y aquí está lo realmente perturbador. Este cambio sucedió en una sola generación. Las abuelas mexicanas tuvieron un promedio de 6.5 hijos. Sus hijas tuvieron 2.7. Sus nietas están teniendo 1.6. En 3 generaciones, la fertilidad se redujo más del 75%. ¿Cómo reviertes un cambio cultural de esa magnitud? La respuesta corta es, probablemente no puedes. Porque no estamos hablando solo de incentivos económicos o políticas públicas. Estamos hablando de un cambio fundamental en cómo las personas, especialmente las mujeres, ven su rol en la sociedad. Las mujeres españolas son ahora las más educadas de la historia del país. Superan a los hombres en tasas de graduación universitaria en casi todas las carreras. Tienen acceso a anticonceptivos y control total sobre su fertilidad. Por primera vez en la historia humana, las mujeres tienen opciones reales sobre su futuro. Y muchas están eligiendo no tener hijos. Puedes llamarlo feminismo. Puedes llamarlo progreso. Puedes llamarlo egoísmo. Puedes llamarlo como quieras. Pero el resultado demográfico es el mismo. Menos bebés. Y eventualmente, colapso social. Japón intentó combatir esto con propaganda pro-natalidad, campañas publicitarias mostrando familias felices, celebridades promoviendo la maternidad. Incluso crearon una mascota gubernamental linda, promoviendo tener bebés. No funcionó. De hecho, fue contraproducente. Las mujeres jóvenes se sintieron insultadas por la implicación de que su valor estaba en tener hijos. España está repitiendo exactamente los mismos errores. El gobierno lanza campañas sobre la belleza de la maternidad, mientras hace casi nada para cambiar las condiciones económicas que hacen que tener hijos sea financieramente devastador para las parejas jóvenes. México tiene un problema adicional: la pobreza infantil extrema. El 34.5% de los niños españoles viven en pobreza, la segunda tasa más alta de la Unión Europea. Cuando ser pobre es prácticamente garantizado para 1/3 de los niños, ¿por qué alguien querría traer un hijo al mundo? Pero hay algo más profundo sucediendo, algo que va más allá de la economía o la cultura. Es un cambio en la forma en que los seres humanos modernos experimentan el tiempo y el futuro. Nuestros ancestros vivían en comunidades estables, con futuros predecibles. Tenías hijos porque ese era simplemente lo que hacías, y porque necesitabas ayuda en la granja o el negocio familiar. El futuro se veía más o menos como el presente. Hoy, el futuro es completamente impredecible. Los trabajos que existen hoy pueden desaparecer mañana por la automatización. El clima está cambiando de formas que nadie puede predecir. Las pensiones pueden o no existir cuando te jubiles. En este contexto de incertidumbre total, tener hijos se siente como un acto de fe ciega que muchas personas simplemente no están dispuestas a hacer. Y aquí está la paradoja final. Cuanto menos fe tiene la gente en el futuro, menos hijos tienen. Pero menos hijos significa un futuro peor, lo que significa aún menos fe,
lo que significa aún menos hijos. Es otra espiral descendente que se alimenta a sí misma. Entonces, ¿hay alguna solución? ¿Hay alguna forma de escapar de este destino demográfico? La respuesta honesta es, nadie lo sabe realmente. Pero podemos aprender de los fracasos de Japón y de los pocos éxitos limitados que han existido. Francia es a menudo citado como un caso de éxito relativo. Tienen una tasa de natalidad de 1.8, mucho más alta que España, Italia o Japón. ¿Cómo lo lograron? No fue con un solo programa, sino con un enfoque integral que lleva décadas implementándose. Francia gasta 2.4% de su PIB en políticas familiares, casi el doble que España. Pero no es solo el dinero, es cómo se gasta. Guarderías universales y asequibles. Permisos parentales generosos que pueden ser tomados por cualquiera de los padres. Beneficios fiscales significativos que aumentan con cada hijo. Un sistema de licencia que permite a las madres mantener sus carreras. Todo el paquete trabajando junto. ¿Pero incluso Francia está evitando el colapso? No realmente. 1.8 sigue estando muy por debajo del reemplazo de 2.1, y la tendencia es descendente. Francia simplemente está cayendo más lentamente que los demás. Israel es el único país desarrollado con una tasa de natalidad sostenible, alrededor de 3 hijos por mujer. Pero Israel es un caso especial con factores únicos. Fuerte identidad religiosa y nacional, una cultura que venera a las familias grandes, servicio militar obligatorio que crea lazos comunitarios fuertes, y una sensación existencial de que la supervivencia del país depende de mantener una población grande. No es replicable para España o México. Lo que nos lleva de vuelta a la pregunta, ¿qué pueden hacer España y México antes de que sea demasiado tarde? Primero, necesitan reconocer que tienen un problema urgente. El primer ministro japonés llamó a la crisis demográfica una emergencia silenciosa. España y México necesitan tratarlo con la misma urgencia que tratarían una invasión militar o un colapso económico. Porque eso es exactamente lo que es. Un colapso en cámara lenta. Segundo, necesitan políticas integrales, no parches superficiales. No es suficiente dar dinero por cada hijo. Necesitas guarderías universales. Necesitas hacer que la vivienda sea asequible para familias jóvenes. Necesitas terminar con los contratos laborales precarios que hacen imposible planificar un futuro. Necesitas cambiar toda la cultura laboral para que tener una familia no signifique el fin de una carrera, especialmente para las mujeres. Tercero, y esto es controversial, necesitan considerar incentivos más fuertes. Corea del Sur está experimentando con incentivos directos masivos, hasta $100,000 por hijo. ¿Funcionará? Probablemente no, pero al menos están intentando algo radical. España y México ni siquiera están intentando. Cuarto, necesitan pensar más allá de los números. La crisis demográfica es también una crisis de significado. La gente necesita creer que el futuro vale la pena. Necesitan sentir que sus hijos tendrán vidas mejores que las suyas. Esto requiere restaurar la fe en las instituciones, reducir la violencia y la inseguridad, y crear una visión positiva del futuro. No es fácil, pero es necesario. Quinto, y nadie quiere hablar de esto, pero eventualmente tendrán que enfrentar la realidad de la inmigración masiva. No como una solución permanente, sino como un puente mientras intentan arreglar la fertilidad nativa. Esto creará tensiones sociales. Será políticamente impopular. Pero la alternativa es el colapso económico completo. La verdad brutal es esta. Estamos viviendo el final de un experimento humano de 5.000 años. Desde el origen de la agricultura, las poblaciones humanas han crecido casi continuamente. Incluso cuando las guerras, hambrunas y plagas mataban a millones, las poblaciones eventualmente se recuperaban y seguían creciendo. Por primera vez en la historia, estamos viendo el crecimiento poblacional detenerse y revertirse en los países más avanzados. Y nadie sabe realmente qué sucede cuando las poblaciones comienzan a contraerse rápidamente. No tenemos un modelo histórico. Japón es el experimento en vivo. España y México están a punto de unirse a ese experimento. La pregunta es si aprenderán de los errores de Japón
o si repetirán los mismos fracasos que han llevado al país asiático al borde del abismo demográfico. El reloj está corriendo. Las mujeres que tendrían los bebés de 2045 ya nacieron. O mejor dicho, muchas de ellas nunca nacieron. El daño ya está hecho. Ahora solo queda ver qué tan profundo será el colapso y si hay alguna forma de sobrevivir al otro lado. El patrón demográfico que colapsó a Japón ya está aquí. Ya está devorando a España. Ya está consumiendo a México. Y lo está haciendo en completo silencio, mientras todos miramos hacia otro lado. Cuando finalmente despertemos y veamos la magnitud del desastre, ya será demasiado tarde para hacer algo al respecto. El futuro no está escrito, pero las tendencias demográficas son las fuerzas más poderosas e implacables en la historia humana. Y ahora mismo, todas esas fuerzas apuntan en una sola dirección: hacia abajo.